Hola amigos, ya estamos aquí en este pequeño curso de música tradicional. He subido algunos materiales de la clase anterior que voy ahorita a redondear, dado que algunos de los amigos que están participando en el curso no, no, o sea, no comprendían bien por la falta de estos materiales. Así es que ya ustedes los ven, si ya los bajaron. Les comento que la bola de Cuba Libre ya la había grabado hace un tiempo, está en YouTube, para los que lo quieran oír esta versión. Y para aquellos que también quieran, pues, participar de toda esa música. Hemos hecho bastantes materiales a través del tiempo y, y por supuesto, pues nos falta un buen, nos falta un buen para vaciar muchos, o más bien llenar muchos vacíos en la música del Estado de Morelos. Yo quiero decirles, y lo voy a estar diciendo en cada curso, el trabajo que ustedes ven es el que hemos realizado un equipo de investigación en donde está la doctora Catherine Eo, eh, conocida en el medio del mundo antropológico de México o de las ciencias sociales como Catalina Jiménez, dado que es esposa del doctor Gilberto Jiménez Montiel. Y también ellos han sido parte esencial, tanto Gilberto Jiménez como Catalina Jiménez, porque ellos eran los más capacitados en el momento que comenzamos a hacer esto, y ellos fueron las guías siempre, ¿no? Catalina era la responsable y el doctor Jiménez siempre fue nuestro asesor, y, y la que hizo un trabajo pero de locura, con una entrega fabulosa, fue Luz María Robles Dávila, antropóloga, alumna de ambos maestros, de ambos doctores. Y pues ahora estamos en la etapa por publicar el libro que hicimos hace 20 años, pero es un poco complejo porque las partituras están en disquetes y hemos tenido que estar, bueno, no tienen idea de la locura de haber hecho un libro único en su género, porque tiene partituras, grabaciones vivo de gente que ya no está con nosotros, de grandes corridistas. Esperemos que un año de estos, quiero decir este año al próximo, no sabemos. Hay mucho interés de la Secretaría de Turismo y Cultura de Morelos para publicarlo, ojalá que ahora sí lo logremos, porque ha estado durmiendo el sueño de los ángeles, como dicen. Este, pues entonces estamos en eso. Ahora, yo les sugiero, saludos Rosel, yo les sugiero que lean los materiales que tenemos, porque para comenzar está la afinación del bajo quinto, ¿sí? Y en la afinación del bajo quinto ustedes van a ver que, que lo que les explicaba la vez pasada, ¿no? El bordón es la nota más grave, la guía es o sea, la quinta cuerda tiene dos cuerdas diferentes. La primera es una gordota, que le llaman bordón, y la que sigue es guía, lo que les explicaba la vez pasada. Y ahí están las afinaciones. Luego viene las siguientes cuerdas que son del mismo grosor, o sea, hacen la misma nota. Las demás son dobles y hacen la misma nota. Ese es el caso de re, digo, de re, luego la tercera cuerda que es sol, la segunda cuerda que es do y la primera cuerda que es fa. ¿Sí? Pues ahí está. Entonces, ahí ustedes pueden ver esos materiales.
Ahora, la vez pasada, no sé si ya Guaira, está Ana Fosler, conectada, pero ella me preguntaba cómo estaba esa cosa de la división de las sílabas. Entonces ya puse ahí un ejemplo con otra bola que vamos a ver hoy también, que es la bola doble del sitio de Tlaltizapán. Este es un trabajo al que es un trabajo realizado por varios investigadores y bajo la dirección de Víctor Hugo Sánchez Reséndiz y Josué Armando, quienes se encargaron de la edición de uno de los libros más interesantes que se han hecho respecto a la historia local de Morelos. Y ahí viene un artículo que yo escribí pequeñito de esto, de la bola suriana del sitio de Tlaltizapán, ¿sí? Bueno, entonces, que no me acuerdo el título del libro, estoy tratando de acordarme, no me acuerdo. A ver si alguien por ahí de los amigos que saben de esta historia ponen el título, porque no me acuerdo. Y entonces, bueno, entonces tenemos ya, vuelvo a hablar un poco de las raíces del corrido. Estuve explicando la vez pasada de lo que sabemos, o sea, realmente un trabajo de investigación siempre está expuesto para que llegue alguien y mejore el trabajo o nos contradiga, ¿no? O sea, encuentre datos que hagan, que demuestren y que den evidencias de que estamos equivocados, o al revés, que sirva para seguir el siguiente escalón. Lo que yo siempre le digo a mis alumnos es que estamos aquí, hay que seguir subiendo, ¿no? para seguir aprendiendo. Entonces, las tres grandes raíces de los corridos surianos que nosotros percibimos, ¿no? Es la canción, las canciones que llegaron de España en el momento de la conquista, en el siglo XVI, ¿ajá?, y que fueron transformándose a través del tiempo en nuestro país. Yo hablé de los trovadores provenzales la vez pasada porque los datos, que son el propio nombre de esta corriente lírico-musical, que los locales le llaman trova suriana, la palabra trova nos remitió a los trovadores provenzales del siglo XI. Pero además, no es nada más, es que se parece la palabra, no. El problema es, con los trovadores provenzales, es que yo les explicaba que ellos tenían un estilo que se llamaba trovar cruz, ¿sí?, que era un estilo erudito que cultivaron varios trovadores de ese tiempo, ¿sí? Y se me pasó subir los nombres de ¿cómo se llama? Muchas gracias. Perdón la interrupción. Se llama el libro que les cito, donde viene la bola suriana doble. Es una bola doble que rato me voy a extender más en eso, que se llama el sitio de Tlaltizapán, se llama La utopía del Estado, genocidio y contrarrevolución en territorio suriano. ¿Puedo repetir? Está ahí en los comentarios, pero por los que quieran saber, son un montonales de autores, ¿no? Montonales. Gracias, Alexander, por tu comentario y tu información que también estás participando. Bueno, entonces les decía, la trova, los trovadores provenzales le dieron nombre a esta corriente que hoy día todavía se sigue usando en muchos tipos de canciones populares en el mundo, ¿no? Hablamos de la trova cubana, de la trova yucateca, de la trova suriana,
Y hay trovadores por todas partes, ¿no? Los nuevos cantautores españoles también, algunos se llaman trovadores, así mismo, ¿no? Por esta corriente. Y bueno, esa es una de las raíces, y hablo prioritariamente en esta de Europa, porque la canción suriana, los corridos surianos están, en su inmensa mayoría están en castellano, y tienen las estructuras de la preceptiva literaria. Ajá. Es decir, todos los preceptos de cómo se forma un verso, de la acentuación de estos mismos, de las estrofas y demás, es castellana, ¿sí? Ahora bien, hay ideas náhuatl en el corrido suriano, ideas, conceptos. Hay un corrido que, bueno, de hecho Catalina encontró 2 corridos más con este concepto, que es El Mundo Pintado. Y el corrido al que me estoy refiriendo lo pueden encontrar si buscan Entre Jilgueros y Cardenales, Viva el Amor, es la canción que cantamos Isaías y yo, y a esa me refiero porque hablamos de un corrido que dice, quisiera traducirlo de Minerva, la diosa de la sabiduría, allá en el mundo pintado, que es un concepto náhuatl, según nosotros, ¿sí? Entonces, seguramente hay más cosas, pero necesitamos que especialistas que hayan profundizado más en esto se integren y se sumerjan como nosotros hemos hecho. Ahora bien, hay una tercera raíz, muy sutilmente, pero ya llegó asimilada, que es la raíz árabe. La raíz árabe es, hoy sabemos, bueno, por lo menos yo lo sabía a través del estupendo texto de Trampas de Fe de Octavio Paz, que hizo en homenaje a Sor Juana Inés de la Cruz. Ahí Octavio Paz habla de cómo la poesía árabe se refiere a la que tuvo un gran apogeo a fines del siglo VII hasta el siglo XV, que es en la zona de España, del sur de la actual España, lo que se llamó Al-Ándalus, y que hubo una influencia científica, literaria, bueno, poética, etcétera, muy importante, que esa poesía árabe influyó a los trovadores franceses, a los trovadores provenzales. Ajá. Y la manera tan exquisita de hablar a las mujeres, a eso me refiero. Y es curioso porque los trovadores provenzales, los trovadores surianos, hablan de una manera muy exquisita cuando hablan de amor. Sí, igualito que un caballero medieval, es decir, en las letras son unas diosas, en la práctica las enredan, ¿no? Cinturones de castidad, maltrato, etcétera, igualito los trovadores surianos, bien machines, todos, ¿no? Entonces el parecido es inmenso. Bueno, entonces estoy hablando de cómo también la influencia árabe está ahí, y hay un rasguitillo ahí chiquitito a nivel de específicamente un corrido que es el que más he detectado, que es El Exterminio de Morelos, donde es evidente que está emparentado con los malagueños, porque tiene la famosa escala esta la famosa escala es en modo frigio, pero además le llaman escala andaluza también, ¿no? Pero bueno, esos son los rastros que hemos venido detectando. Ahora, ¿cómo llegó eso a Morelos? Es una pregunta que no hemos podido resolver,
pero suponemos, porque lo más lógico es que en el estado de Morelos, el estado de Morelos fue una propiedad privada, la propiedad privada del marqués del Valle de Oaxaca, que fue Hernán Cortés. Hernán Cortés solo permitió, y este dato me lo dio Alfonso Toussaint, un día me preguntó el arquitecto Alfonso Toussaint, ¿tú sabes por qué no hay ciudades en Morelos? Y no se podía contestar. Y es que me dice porque era una propiedad privada. Es decir, solamente después de destruir todos los asentamientos indígenas, lo que hizo Hernán Cortés fue que allá como por 1524, por ahí, 25, le pidió al rey Carlos V que enviara religiosos para evangelizar. Y los religiosos primeros que llegaron fueron los franciscanos, a Cuernavaca. En Cuauhnáhuac construyeron el convento de la Asunción, que actualmente es nuestra catedral, bueno, desde 1895, algo así, bueno. En la década de los 90 del siglo XIX se consagró como catedral, pero normalmente había sido el convento de la Asunción, que fue el primer convento que se hizo en América. ¿Y qué traían las órdenes mendicantes? Lo que traían era mucha información de Europa, bueno, de la cultura grecolatina, no anglo, me equivoqué, grecolatina. Y esta cultura grecolatina se expandió a través de todos los conventos que hay en Morelos, que son 11, corrígeme, 11, 12, que están una parte franciscana hasta la frontera con Tepoztlán hasta, creo que hasta Ojuituco son dominicos, y de ahí hasta el volcán Popocatépetl y parte de Puebla en la frontera son agustinos. Todos estas órdenes mendicantes seguramente bajaron la información de las escrituras poéticas castellanas, porque hoy sabemos también que Sor Juana es vital para entender esto, porque Sor Juana escribió en la moda de la época. Hoy sabemos que Sor Juana escribió y fue una gran poetisa, pero todo el mundo escribía poemas alrededor de la corte. Claro, Sor Juana fue en parte de su adolescencia una cortesana, dama de compañía de la virreina, pero además es una mujer que se empapó mucho, y lo que sorprende no es que haya hecho décimas o haya hecho sonetos, sino lo que dicen sus sonetos. Porque yo también compongo, yo hago sonetos, escribí sonetos, como es la estructura, ¿no? Pero lo que dice a través de esa rima obligada, de esa estructura obligada, ¿no? Sean redondillas, qué sé yo, ¿no? Es lo que es importante de Sor Juana. Entonces, esa literatura seguramente bajó, más las influencias que siguieron viniendo después de la independencia, ¿no? Vino también la poesía modernista, y de la poesía modernista también se empaparon los trovadores zulianos. Tenemos un corrido que está escrito en versos alejandrinos, en el mismo metro exactamente de Rosario, el Nocturno a Rosario de Manuel Acuña, porque era lo que estaba en moda. Y había muchos literatos más ¿cómo se llama?, que inspiraron o que influyeron directa o indirectamente a la ¿cómo se llama?, a la trova zuliana. Les cuento también esto,
es muy interesante. Nos llegó una hoja volante, ya les subiré algunas hojas volantes para que las vean. Esas hojas volantes eran papel, el texto, ¿no? En un papel que ellos le llamaban papel de arroz, ¿sí? Y eran de colores y tenían dibujos igualito como José Guadalupe Posada, ¿no? Entonces Vanegas Arroyo y muchos editores de fines del siglo XIX, principios del XX, imprimieron muchos corridos. Y lo habitual es que los trovadores, se refiere a los que componen la música y la letra, tenían publicistas. Los publicistas eran aquellos que andaban de manera trashumante por todas las ferias, ofreciendo corridos de ellos, pero también corridos que no eran de ellos, de otros compositores, y los traían en hojas volantes. Y así es como se hizo la transmisión de todo este acervo. Pero nuestro problema grave de los mexicanos y de muchos países latinoamericanos es que éramos indígenas. En el caso de México, en 1821 nace el concepto México, después de haber sido muchísimos grupos indígenas, muchísimas sociedades con diferente lengua, diferente cultura, diferente todo, que habitaban en ese territorio y que muchos de ellos estaban en guerra además, ¿no? Caso concreto, los españoles habían hecho un dominio muy grande hasta República de Salvador, y pues estaban en guerra muchos de esos países, ¿no? Contra los aztecas o anteriormente contra otros grupos humanos, ¿no? Entonces, cuando finalmente llegan los españoles, pues se ponen a conquistar un territorio enorme hasta la Patagonia, y después, cuando comienzan los deseos de independizarse, se divide y se fractura todo el continente. Bueno, entonces sí, éramos indígenas, y cuando decimos indígenas ni sabemos a qué nos referimos. Todo el mundo, algunos piensan, es que yo era azteca. No sabemos, ¿no? Porque había muchos grupos étnicos, muchos. Esa es una. La historia de los indígenas termina en México en 1521. El 13 de agosto de 1521 fue conquistada Tenochtitlan, y se supone que ya automáticamente todo México. Siguieron hacia el norte los misioneros con soldados hasta California y más, porque parte ya la había conquistado Inglaterra y Francia. Entonces, luego nace México y ya somos independientes. No existe el virreinato. A ninguno de nosotros, para nosotros el virreinato, y me perdonen mis amigos de España, son los pinches españoles. Y ya, y Sor Juana. Y ya, fueron 300 años en que este país tuvo día a día una historia. Y ya lo olvidamos, no existió. Entonces, ahí es cuando nacen los corridos sorianos, en el virreinato. Luego viene la revolución, ¿no? O la reforma, ¿no? Según la historia de alguien que por ahí ha leído los 3 libros de historia. Viene la reforma y luego viene la revolución, y son los grandes momentos que la memoria colectiva recuerda. Y en la revolución creíamos que habían nacido los corridos, y no es así. Los corridos no nacieron con la revolución. Los corridos es un conglomerado. ¿A qué me refiero?
es un concepto que me gustó mucho porque el conglomerado es la mezcla de albañil. ¿Qué tiene la mezcla de albañil cuando hacen el techo de las casas? Cuando hacen la siembra, ¿no? ¿Qué tiene? Grava, cemento, cal, arena y agua, ¿no? Hacen la mezcla, hacen la siembra y las piedrecitas, cada piedrecita de la grava se queda ahí sumergida y no les volvemos a ver nunca más a menos que se destruya ahí, ¿no? Ahí están y luego se pone una capa de yeso y luego pintura y se acabaron, nunca más las volvemos a ver. Pues cada piedrecita de esas es un género musical o lírico, o sea, de texto, o las dos cosas, ¿sí? Pero ya nos olvidamos de eso. O sea, ¿quién se acuerda en ese momento con exactitud qué es un marisápalos, un canarios? Tenemos idea más o menos los guitarristas porque tocamos unos canarios, pero se cantaban. Entonces ya no sabemos cómo eran las chaconas mexicanas. Las chaconas mexicanas, le digo así, porque se supone que las chaconas son de origen virreinal. Tuvieron éxito, se fueron a Europa y Bach terminó siendo una de las chaconas más conocidas de la historia de la música, que es parte de una partita. ¿Sí? Entonces, todo eso es lo que nos falta mucho por indagar. Y ojalá que haya gente que se vaya sumando, que platiquemos, porque esto, yo le digo luego a mis amigos que me siento como nosotros tres, Catalina, Luz María y yo, de pronto nos sentimos como si quisiéramos vencer al dragón, ¿no? Con una espadita de plástico. Pues no se puede. Esto es la suma de mucha gente, así solitos hemos llegado hasta donde hemos llegado. Entonces, bueno, espero que les haya quedado claro hasta ahorita lo que es más o menos las raíces de lo que entendemos de la trova asturiana, ¿no? La raíz hispánica, que en realidad es europea, ¿no? Grecolatina, y también árabe. Que árabe es un concepto también, déjenme decirles, medio raro, ¿no? O sea, no es tan fácil de entenderlo, y más ahorita, ¿no? Porque hay árabes que defienden cosas muy diversas. Pero hablemos de los árabes, o lo que les llamamos árabes, de la época que estuvieron en el Califato de Córdoba, ¿sí? A esos árabes me refiero, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, si tienen ahí los materiales, se van a percatar de que hablo de la bola asturiana de Viva, ¿no? Del sitio de Tlaxapan, y me extenderé brevemente en la bola, porque vale la pena. Es que yo quiero que les queden claros tres conceptos que voy a estar manejando, ¿sí? Un concepto que no le he mencionado, pero ahorita mismo lo abordo, es la palabra tradición. Nosotros, las generaciones actuales de una época para acá, confundimos la palabra tradición con costumbre o hábito, pero la palabra viene de tradere, que significa entregar a otros. Entonces, tradición es la acción de entregar a otros. Las chelas, no. Entonces, no es tradicional echarse una peda después del fútbol, no se entregan las chelas. ¿Qué es la tradición? Es la entrega del conocimiento que se ha acumulado en las generaciones atrás a las nuevas generaciones.
es el concepto más adecuado. ¿Cómo me vino esa idea? No es mía. Un día fui a una conferencia de mi hermano, Ignacio Campos Flores, que es doctor en física, y él habló de la tradición en la ciencia. Y yo dije, ¿tradición en la ciencia? ¿Cómo? Si yo pensaba que era tradición de folclore, era lo mismo. No, no tiene nada que ver. Folclore es folk, pueblo, lore, sabiduría. Es un concepto para reconocer que la gente pobre y marginada también es sabia. No me gusta mucho usar la palabra folclore porque siento yo, es opinión mía, siento que es un poco racista, pero bueno, cada quien. Pero tradición, eso sí es interesante, porque yo lo que les estoy hablando es de una tradición, es decir, de conocimiento que se acumuló y se fue hasta llegar a nosotros. Y la tradición puede ser transmitida de dos maneras, de manera oral o de manera escrita. Sucede que la trova suriana la transmisión ha sido por las dos vías. Nos hemos encontrado con un Mauro Vargas y un Ignacio Vargas, fue mi maestro y ya no está con nosotros, que no sabía leer y escribir y podía cantar la historia de la muerte del general Emiliano Zapata de 30 minutos. Denme un poco. 36 versos, 32 versos, no recuerdo cuáles son. Estrofas, 36 estrofas. Este corrido se lo sabía de memoria y muchos más, sin saber leer y escribir. Luego hablaré más de eso. Entonces, pero por el otro lado están las hojas volantes, con el texto escrito, ¿no? Bueno, entonces, volviendo a otro concepto, es el concepto conglomerado, que ya les dije, es lo que llamamos mezcla de albañil, ¿no? La palabra conglomerado es la palabra castellana para concreto. La palabra concreto es inglesa, no es un anglicismo, es concrete, es la palabra, ¿no? Pero en castellano es conglomerado, ¿no? Que agrupa varios materiales para hacer la mezcla que nosotros conocemos en México como mezcla de albañil, para hacer diversos carreteras, y ya les hablé de las piedrecitas, ¿no? La metáfora es que las piedrecitas desaparecen en la mezcla, y la mezcla es la metáfora del tiempo, y las piedrecitas, los géneros que se quedaron sumergidos en el tiempo, por eso le llamo conglomerado. Y el otro concepto que para mí también me parece importante que conozcan es por qué le llamo a la trova suriana, le llamo la canción más erudita que yo conozco. No voy a decir, yo pienso que es una de las más eruditas del mundo, pero no quiero ofender a nadie. Fíjense más. Voy a recordar del 13 de agosto de 1521, en que a conquistar vino el asqueroso Cortés a este suelo puro. Es doble, se repite la melodía. Fue Tenochtitlán el sitio luctuoso que contempló Taciturno, una mortandad que llenó de gozo al trono ibero y de orgullo. Valdés cante, después de 4 centurias, según poco más o menos, volvió otra vez esa espuria, fecha escrita, sangre y fuego. Es doble, vamos a un descante. Allí Cortés cruel tortura, aquí Carrión de un degüello,
Año 16, que injuria, 13 de agosto recuerdo. Bien, fíjense nada más. Voy a recordar el 13 de agosto de 1521, que fue la conquista de Tenochtitlán, y la compara con el 13 de agosto de 1916, que fue una situación en la cual estaban los zapatistas en el cuartel de Tlaltizapán, cuando llegó un grupo de federales, ¿no? Los federales eran los del gobierno, en esa época estaba Venustiano Carranza presidente, y entonces se enfrentaron, y como los zapatistas estaban más dotados de todo, ganaron esa pelea. Los federales fueron por refuerzos, y cuando regresaron, al ver que eran tantos, los zapatistas pues se replegaron. Los federales lo que hicieron es que entraron al mando de un tal general Carrión, y este tal Carrión lo que hizo fue ordenó que a todos los niños, mujeres y ancianos que había en el pueblo los degollaran. Más de 400 personas. Dice aquí el corrido, porque es interesante, porque todo eso lo va descubriendo, ¿no? Es el descante que dice: 400 sucumbieron según rindieron informes, entre los cuales murieron mujeres, niños y hombres. Entonces, volviendo al inicio, la información que tiene Marciano Silva, que es fue trovador oficial del general Emiliano Zapata. Hay documentos que encontró Catalina Jiménez con Luz María Robles en el Archivo General de la Nación. Ese documento es una carta manuscrita de Marciano Silva diciéndole al general Zapata que le enviaba ciertos corridos, ¿no? Y que estaba recabando más datos para enviar un nuevo corrido que estaba escribiendo sobre la toma de Chilpancingo. Bueno, entonces aquí lo sorprendente es la manera en cómo el lenguaje que se usa, ¿no? para ese tipo de corridos, que es, fíjense, dice algunas mujeres caían de rodillas pidiendo al cielo clemencia. Los hombres rodaban dejando teñida con sangre a la madre Vesta. La madre Vesta, una diosa romana. Los niños lloraban buscando una mano humilde para su defensa. Mas los herodianos reían como atilas sin ninguna condolencia. Los herodianos, que estuvieron matando niños, Herodes, Biblia, y además Atila, porque ya se hablaba también de Atila del Sur, que así le decían a Zapata, porque lo consideraban un robavacas, asesino, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esas cosas, yo ya quisiera ver, no me lo tomen a mal, de pronto que en una canción de ahorita, en un rap, aparezcan este tipo de metáforas. Pero como dicen por ahí, no sé si sea verdad, ¿no? Pero decían que en el Quijote Cervantes usó más de 30,000 palabras. Eso es, ¿no? Voy a decir las cifras más o menos. Que un intelectual muy preparado de nuestro tiempo utiliza 3,000 palabras diferentes. Un rap 10. Bueno, entonces aquí les dejo esta bola doble. Y otra vez, miren, esto dice:
y valientes como un Cid, con inermes ciudadanos, porque es más triste morir que matar a un desdichado. El Cid, el mío Cid, que fue uno de los héroes castellanos más importantes de la época medieval, ¿no? Que luchó precisamente contra los árabes, ¿no? Bueno, ya les queda más claro este tipo de cosas. Bueno, ahora, si se fijan, ahí en ¿cómo se llama? En el documento que dice Kante, ¿lo pueden ver, por favor? En el Kante viene la estructura de este corrido que estoy hablando, ¿sí? Si se fijan, son 12 hemistiquios de 6 sílabas. Sí, los que no se percaten, estos son imágenes que subí antes de comenzar la sesión de hoy. Ajá. Y es que a algunos no les había quedado muy claro, ¿sí? De cómo las bolas... Me estoy deteniendo al detalle porque quiero hacer este curso largo, ¿no? No sé cuántas sesiones van a terminar siendo, ¿no? Pero quiero que sepan que vamos a ver los romances, que así le llaman a las canciones de amor, los saludos, vamos a ver los corridos esdrújulos, que son muy interesantes, ¿no? Los corridos históricos, en fin, ¿no? Y algunos reúnen varias características, o sea, en este caso es una bola histórica, ¿no? Bien, entonces, tomando aquí, si ustedes se percatan, donde dice Kante, es el documento que dice Kante, viene en el número de sílabas, ¿no? Voy a recordar el 13 de agosto. Entonces, ahí viene la acentuación de las que ya les nombraba el sábado, ¿no? Voy a recordar, o sea, la segunda y quinta sílaba. El 13 de agosto, la segunda y quinta sílaba. De 1521. De 1521. Así es la acentuación, ¿no? No debería ser. Entonces, en que a conquistar vino el asqueroso Cortés a este suelo puro. En negritas está la acentuación. ¿Sí les queda claro? Y luego viene otro documento que se llama, y ahí habla un poco de ¿cómo se llama? Habla un poco de lo que es la bola, ¿no? Sobre todo para aquellos que nunca habían visto ese tipo de cosas, ¿no? Y aquí viene el descante. El descante es una palabra que proviene del discantus. Perdón, tenía que estar viendo la pantalla. El discantus. El discantus es de las primeras formas de polifonía que había en la tradición musical europea. Porque antiguamente, voy a subir cuando termine esto la historia de cómo fue esto, desde una monodia que se llama monodia porque es a través de una melodía. Las monodias es una melodía. Y
antiguamente los cantos religiosos se hacían en monodias, es decir, todos cantaban al unísono, ¿no? Es un poco el fenómeno que pasa ahora. Ahora todos gritan al unísono, ¿no? O sea, yo no puedo, a veces voy a las fiestas y escucho las mañanitas y estas son las... Bueno, esa es una monodia, aunque más bien es una monogritería, pero la monodia es una melodía. Pero después, tiempo después, se comenzó a ir complicando la cosa, ¿no? Comenzó el órganum, que era una nota que se quedaba abajo, y las melodías, unas melodías que se hacían sobre esa nota, ¿no? Como por ejemplo, un poco como la música hindú, ¿no? Es un pedal, pero tengo la influencia de la música hindú, pero en realidad eran cantos litúrgicos, ¿no? Sobre Sagrado Corazón de Jesús, ¿no? Por decir cualquier tontería, ¿no? Entonces, luego se fueron poco a poco, esto que era el pedal, y luego el órgano, que eran intervalos de quinta, perdón, les dije mal, ¿no? Y que sonaba más o menos así. Rarísimo, ¿no? Un intervalo de quinta, ¿por qué? Porque les quise explicar la vez pasada, de do a sol hay 5, do, re, mi, fa, sol, se llama intervalo de quinta, ¿no? Sol. Entonces las mañanitas así suenan rarísimo, ¿no? Bueno, soy como surreal. Y luego a ese intervalo de quinta se le puso un en medio, que fue la tercera. Y eso es una de las muchas formas de entender que son discantos. No tiene nada que ver, hasta donde yo sé, no he entendido por qué le llaman descante en la tierra caliente y demás, al cambio de algo, ¿no? Por ejemplo, viva el amor, les cantaré, señores, de aquel amor que no es interesado, conocido una dama de primores, quisiera traducirlo de Minerva, allá en el mundo pintado, pero no puedo porque he nacido pobre, se discante, y mi pobreza no me hace merecerla, mi baja espera y me derrama, etc. Entonces, el descante es que cambia, por lo general, en los corridos zulianos, o cambia a la subdominante, que es la famosa tercera, ¿no? Los músicos le llaman tercera en este caso estamos en sol, es la primera, al acorde le llaman primera, a re le llaman segunda, y a do tercera. Entonces el descante se va a tercera o a la subdominante, como lo quieran decir. Pero en algunas ocasiones se va al relativo mayor o al relativo menor, ¿sí? Por ejemplo, se va al relativo menor y a veces se va al relativo mayor. Entonces, eso es el descante. Y yo quiero pensar que el descante, los músicos de tradición oral, seguramente pusieron descante porque oían una variante, ¿no? Es probable, es una hipótesis que todavía no sabemos bien si está correcta o no está correcta. Hay que investigar todavía más. Bien, entonces
voy a repasar rápido, ¿sí? Los conceptos: tradición, conglomerado, trova, canción erudita, canción campesina, más erudita, tiene que ser de origen campesino, ¿sí? Y luego ya ahora sí espero que hayan entendido que es una bola suriana, ¿no? Que tiene una estructura muy definida, y hay montones de bolas surianas, montones, no tienen ustedes ideas, ¿no? Hay bolas que dedican a los muertos, que ya hablaremos de eso más adelante, porque vamos a cantar canciones de difuntos, y en fin, ¿no? Entonces, yo, para irme un poquito ya para que vayamos ya cerrando la sesión de hoy, voy a cantar una bola mía, si ustedes no tienen inconveniente, y que es parte de era parte de la música que compuse para la película Los Jinetes del Tiempo, que dirigió José Ramón Pedrosa, y que el grupo actoral de Quebrantadero participó muy activamente bajo el liderazgo de nuestro gran querido amigo Ángel Ortega, y muchos que participaron en esa película, que ha sido premiada en varias partes del mundo, y que nos dieron el premio a la mejor banda sonora en Santiago de Cuba. Bueno, esa es la bola de Los Jinetes del Tiempo. Un día transitando en la Plaza Mayor, en el centro de la patria, topé con la historia que nos fecundó en boca de sombras sabias. Imágenes de unos seres me rodearon de repente, eran nuestros grandes héroes que me hablaban muy sonrientes. No somos fantasmas que solo deambulan entre escombros de la historia, ni somos palabras de las que circulan para alimentar la escoria. Somos presencias del tiempo, constructores del pasado, que seguimos el ejemplo de nuestros antepasados. Fuimos tan humanos como son ustedes, con fallas y con aciertos. Tomamos las armas contra gentes crueles que nos dieron mil tormentos. Los tiranos del pasado son como ahora los banqueros, ambos son unos muy inhumanos, solo piensan en dinero. La tierra es de todos porque de ahí comemos, y eso lo sabemos bien. Mas luego olvidamos, no somos eternos. ¿Para qué tanto poder? ¿Para qué tanto joder por el poder? Por eso hoy hemos venido al Zócalo solitario, para borrar el olvido que nos tiene sepultados. La historia la escribe siempre el vencedor, nos dicen por todas partes, pero quien se lleva siempre la ovación es la gente de la calle, porque la épica nuestra la construimos entre todos y llegamos a la meta luchando codo con codo.
Todo lo que hicimos fue en las condiciones que nos tocaron en vida. Ustedes impulsen ideas y acciones para lograr más mejorías. Ya sembramos el botón, ahora les toca regarlo. El futuro es por botón del que brotan centenarios. Muy bien, estamos a punto de, y se me había olvidado un aspecto importantísimo de las bolas urianas, que es el tocotín. Si quieren abran el documento. Este tocotín lo bajé de la red. El tocotín tiene varias acepciones, ¿no? Uno es un baile que hoy le llaman tocotín. Otra acepción es una manera en que los aztecas dejaban más o menos de una manera, por decir, escrita con onomatopeyas, ¿no? Tic, toc, 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 tac, tac, ¿no? O sea, con onomatopeyas, y a eso le llaman también tocotín. No soy muy especialista en música prehispánica, pero si alguien me aporta a esto, sería fantástico. Y por último, es un tipo de poesía. Acuérdense que los poetas del virreinato, hablaban náhuatl. Bueno, casi toda la gente del virreinato, porque la mayoría hablaba náhuatl, pues tenían que hablar náhuatl, ¿no? Entonces, yo lo dejé aquí por un motivo, porque fíjense, un día transitando en la Plaza Mayor, Tlayati Mohuica Totlatzun Suapili. ¿Sí entienden el asunto? Voy a cantarlo. Tlayati Mohuica Totlatzun Suapili. Es nada más el primer verso de 12 sílabas, ¿sí? Me sorprendió mucho la coincidencia. Hay hexasílabos en la literatura castellana, por supuesto, ¿no? Pero me sorprendió mucho eso. Ahora, es posible que sea la poesía náhuatl no tenía las reglas métricas que la poesía castellana. Algunos nahuatlatos especialistas posteriores al doctor Ángel María Garibay aclararon, ¿no? Porque Ángel María Garibay, como era una persona muy erudita, cuando tradujo algunos de los cantares aztecas, trató de rimarlos. Digamos, no ilícito, ¿no? Y ponerles estructuras y acentuaciones que eran cómodos al oído castellano, ¿no? Es posible que Sor Juana hizo lo mismo con este tocotín, es posible, ¿no? Y por eso yo estoy alucinando que se parece mucho a las bolas urianas. Como quiera que sea, haya sido como haya sido, lo interesante es la acentuación. Léanlo en voz alta en sus casas y se van a dar cuenta que se parece mucho al primer verso del cante de las bolas urianas, el de 12 sílabas. Una hipótesis que ahí dejo para todos ustedes, que espero que les guste. Bueno, entonces nos vemos el sábado a las 6 de la tarde, los que quieran, puedan, y pues les agradezco mucho su atención. Y bueno, pues quisiera agradecer al Fondo Nacional para la Cultura y las Artes el apoyo. En ese momento estoy becado, pero aunque no tuviera beca estaría haciendo estas cosas, y a la Fundación Rayuela para la Cultura, AC, que es la fundación donde me honro en ser el vicepresidente y que tenemos proyectos en Huituco, en Cuernavaca, y bueno, ahora que acabe todo ese relajo de la pandemia, esperemos tener yo una escuela de música en Cuernavaca y continuar con los proyectos de Huituco. Les agradezco mucho, muchísimo
a todos ustedes haberme escuchado y estar aquí esta tarde conmigo. Acepto sus comentarios, sus críticas, sus observaciones, serán bienvenidas. ¿De acuerdo? Buenas tardes y hasta luego. Bye. Gobierno de México.